Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Déjame que volvamos hoy a la parábola del sembrador de ayer, que el ignoto que nos predicó ayer y que nos ayudó a rezar, pues comentaba un poquito esa pregunta: ¿por qué nos hablas en parábolas de las 52 parábolas del Evangelio? Y cómo algunos pues miran sin ver, escuchan pero no entienden. Pero es que interesa mucho la parábola del sembrador y además a mí me emociona, me ha cautivado, te lo reconozco, me ha dejado como prendido la primera de las frases del Evangelio. No sé si caíste ayer, pero el Evangelio comienza diciendo, fíjate, mira, salió Jesús aquel día de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él, luego dice, tanta gente que tuvo que subirse a una barca y se puso a explicar y ya por fin salió la parábola del sembrador. Pero qué interesante eso de que Jesús salió de la casa, tú Jesús saliste de la casa, te sentaste justo al mar, no había nadie entonces. O sea, era tan pronto que no había nadie. Es una cosa que lo vemos en el Evangelio contigo muchas veces, Señor, y que quizá pues sería bonito que habláramos tú y yo, que me escuchas, con Dios, contigo Jesús, sobre ese madrugón o esos madrugones que te pegas para encontrar sitios preciosos en los que rezar. Porque ahora que estamos comenzando el verano, por lo menos aquí en España, en esta parte en estas latitudes y en este hemisferio, buscamos sitios preciosos para ir con la familia, pero también estamos en sitios preciosos donde quizá podríamos imitarte, Señor, y madrugar un poco más para rezar, para orar. No sé, sería de madrugada. Lo sabemos, por ejemplo, en el episodio de Cafarnaún, cuando has curado durante toda la noche a la población entera, expulsando los demonios y curando las enfermedades, y dice, muy de madrugada buscó un sitio tranquilo para rezar y allí al amanecer ya te encontraron los apóstoles. Como que era una cosa que hacías habitualmente, perderte en lugares preciosos, como aquel día que invitaste a Pedro, Santiago y Juan a subir al monte Tabor de madrugada mientras todos dormían. Hoy te contemplamos, Señor, nos imaginamos levantándote silenciosamente, sigilosamente, para que nadie se despierte, escuchando de fondo los ronquidos de Pedro, Santiago, de Bartolomé, no sé, y caminando y dirigiéndote hacia la orilla, y allí con el cielo todavía oscuro y las últimas estrellas que todavía se ven, mientras rompen esas suaves olas del lago de Cafarnaún, del mar de Galilea, que dejan pues ese sonido característico, ¿verdad?, que todos hemos escuchado ahí o en otros sitios. Sentarte en una piedra, viendo el mar y esperando el amanecer, hablando con el Padre Dios. Me encantaría que tú y yo pudiéramos hacer eso este verano. En la orilla de un lago, del río, de un mar, en la cumbre de una montaña, perdido entre los árboles de un bosque, en la terraza de un lugar precioso donde veraneas o sencillamente en la intimidad de tu habitación, antes de que empiece el ruido, cuando todavía se escuchan solamente, pues no sé, los camiones de basura que quizá pasan limpiando, algún trasnochador que regresa a casa después de una noche de fiesta. Poder escucharte en silencio, Jesús, y parecerme a ti, que buscas en esa soledad la intimidad con Dios. Recuerdo hace unos años que fuimos a Tierra Santa. Nos invitaron a ir a Magdala Center, que es un lugar maravilloso que tienen los legionarios de Cristo, en lo que eran las ruinas de Magdala, que queda muy poquito, solamente un puerto del siglo I. Pues el Magdala Center es una casa muy grande, de espiritualidad, tiene varias capillas, una zona como de hotel, residencia, pero al final de la finca casi toca el borde del lago de Galilea. Hay una zona de juncos, una vallita de madera, y cuando nos lo enseñaron, me fijé en ese sitio y pensé, aquí voy a rezar mañana por la mañana. Y efectivamente, al amanecer me dirigí al lugar y estaba yo solo viendo amanecer en el lago de Galilea, rezando como tú, Jesús. Luego, al regresar al desayuno, me preguntaron dónde había estado y cometí el error de decírselo. Y entonces, pues al día siguiente ya no estaba yo solo, estábamos 20, 30. Y el último día estábamos todos viendo amanecer en el lago de Galilea, abriéndote,
Jesús el corazón. Y lo que vas a contar después, esa parábola del sembrador que tú dijiste y que nosotros conocemos bien, seguro que tú la has escuchado 1000 veces, ¿verdad? Era fruto de esa oración, de ese momento de intimidad con el Padre. Seguramente que escuchaste las palabras de la primera lectura de Isaías de ayer domingo. Así dice el Señor, como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, así será mi palabra. No volverá vacía, sino que hará mi voluntad, cumplirá mi encargo. Tú, Jesús, seguro que te acordaste de esta lectura, pero también te preguntabas, ¿por qué no está siendo así? Porque lo cierto es que, para entonces, estamos en el capítulo 13 de San Mateo, ya has predicado en muchos lugares y te das cuenta que no en todos sitios tu palabra tiene el mismo resultado, no tiene el mismo efecto. Y no vinculas el efecto, el resultado de la palabra a la religiosidad. No se trata de que la gente no está yendo más a misa, digamos, no está rezando más, sino que hay un indicador para ti muy claro de cuándo se recibe y cuándo no se recibe la palabra, que es el fruto. El que recibe la palabra da fruto. Unos 100, otros 60, otros 30. Es decir, genera un movimiento de transformación en su interior y a su alrededor, que hace de su vida una vida inmensamente fecunda. Pregúntate tú, en la oración, como me pregunto yo, si estoy dando fruto. Es decir, si mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, las personas con las que comparto la vida, están cambiando. Como consecuencia de la acción que tú haces, Jesús, en mí. Pero quizá, pues descubres que no es así. Y entonces te preguntarás, como se preguntaba Jesús en la orilla del lago mientras amanecía y desaparecían las últimas estrellas, el horizonte empezaba a clarear, se empezaba a intuir un poquito los colores del sol que amanece entre las montañas. Digo que te preguntabas entonces, Jesús, y me puedo preguntar yo también, ¿por qué no doy fruto? ¿Por qué tanta gente escucha la palabra y permanece indiferente? ¿Por qué no es transformada? Y entonces nos indicas 3 pequeños detalles que no son tan pequeños, pero que te dejo aquí, te apunto aquí para que tú los pienses en tu oración. Quizá, podrías darle al pause mientras escuchas esto para alargar tu oración y que a lo mejor tus 10 minutos fueran hoy 20 minutos con Jesús, porque haces minutos de silencio. Señalas que hay algunos que escuchan tu palabra y no dan fruto porque están duros, endurecidos, como la tierra al borde del camino, es decir, porque han decidido que no se van a mover, que no se van a dejar afectar, porque no son blandos, porque no están dispuestos a conmoverse, a removerse por el efecto de tu semilla, porque han decidido ya cómo tienen que ser las cosas, incluso su vida espiritual o su vida religiosa, que a lo mejor puede ser muy buena, pero que a lo mejor no es como tú quieres. Estás tú endurecido, dale al pause si quieres, y dedícate un rato a pensar si estás recibiendo la palabra de Dios que escuchas todos los días como tierra buena o más bien como tierra endurecida. También dices tú, Jesús, que hay algunos que no dan fruto porque tienen como piedras en su interior. Externamente parece una tierra buena, una tierra fértil, pero lo que pasa es que por debajo, en cuanto excavas un poquito, se ven piedras, pedrolos. Hay cosas ahí que no van a permitir que la semilla eche raíces. Que cuando la semilla intente echar raíces va a tropezar con esas piedras y se va a secar porque no consigue profundizar. Y es que hay que hacer el ejercicio de abrir la tierra, de mirar lo que hay, de sacarlo y de arrojar lejos esas piedras que impiden que la semilla de la palabra de Dios germine y dé fruto dentro de mí. También te puedes preguntar, y dale al pause si quieres, ¿qué piedras hay dentro de mí? ¿Qué actitudes? ¿Qué situaciones? ¿Qué cosas pasan en mi interior que son contrarias a ti, Jesús, y que impiden que tu palabra dé fruto? Finalmente, dice el Señor que algunos no dan fruto porque reciben la semilla como tierra buena, porque en realidad son buenos y no tienen grandes cosas, malas cosas dentro, pero tienen tantas cosas fuera, que es como una semilla que cae en un lugar que está lleno de arbustos que lo ahogan y crecen y lo ahogan y no le dejan crecer. Y quizá pregúntate, dale al pause. ¿Por qué no doy fruto? Y si no será que quizá intento estar a todo, compatibilizar todo y que Dios
ocupe un lugar más, uno más, en lugar del lugar principal. A ti, María, que eres la tierra buena, te pedimos que nos enseñes a dar fruto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.